Celebrar nosotros como dominicos la fiesta de San Alberto Magno, como decía al comienzo de la Eucaristía, pues tiene quizás muchos significados y afectos, porque como nos lo enseñaron y desde que empezamos a conocer quizás la vida de San Alberto, a lo mejor por allá en los años del noviciado o un poco antes, cuando de manera especial nos aplicamos con entusiasmo a leer en aquellos primeros años de nuestra vida como dominicos la vida de los santos, pues indudablemente que la figura de un hombre como Alberto Magno nos llama la atención a todos, y no solamente pudiéramos decir a quienes tenemos un espíritu religioso, sino que bien sabemos por lo que significó San Alberto Magno en su tiempo para la ciencia, pues es un hombre cuya personalidad llama la atención también, pues en términos amplios de todo el mundo, de todos los que se dedican también al estudio de las disciplinas científicas. No obstante, tenemos un ejemplo cercano en Colombia, con la Universidad de los Andes, una universidad laica, pero que celebra hoy con muchas actividades, con muchas alusiones a la vida de San Alberto, incluso la fiesta de su patrón, y allá en el campus de la universidad tienen pues levantada una imagen de San Alberto, a quien todos en este día recuerdan de manera especial. Pero bueno, San Alberto Magno, entonces, reconocido con tantos títulos, como bien sabemos, fue magno y reconocido como tal por sus propios contemporáneos. Si nosotros nos ponemos a repasar la vida de San Alberto Magno, sin duda que todos los hechos que acontecieron en la vida de este santo, como filósofo, como teólogo o como científico, pues nos dan razón para entender por qué fue reconocido como magno. Recordando brevemente algunos de los hechos de la vida de San Alberto Magno que aconteció, según nos dicen sus biógrafos, desde 1206, época en que se marca aproximadamente la fecha de su nacimiento, hasta la época de su muerte, en 1280. Esos 74 años estuvieron marcados pues por una vida que siempre tuvo signos de la presencia de Dios en la vida de San Alberto Magno, desde sus primeros años hasta que murió. Nos recuerda la biografía de San Alberto que pues muy joven fue a estudiar a Padua y a París, pese a las oposiciones de sus padres, sobre todo cuando conocieron la intención de San Alberto de hacerse dominico. Quería estudiar inicialmente Derecho, según nos recuerdan. Sus padres quisieron mandarlo a estudiar a Bolonia, que entonces descollaba como una de las facultades prestigiosas en Derecho. Pero él, cuando tuvo contacto con Jordán de Sajonia, justamente, de quien además nos recuerdan también sus biógrafos, que atrajo a tantas vocaciones a la orden, pues justamente Alberto Magno fue una de aquellas vocaciones que vino a la orden, siendo Jordán de Sajonia maestro de la orden de predicadores todavía naciente. Estudió en Padua y en París. Para nosotros como dominicos, quizás uno de los hechos más significativos es que se dedicó de manera especial a la enseñanza, siendo familia dominico. Sabemos que se dedicó a la enseñanza en varias universidades, sabemos que se dedicó a la enseñanza en nuestros centros de estudio, sabemos que después también, pese a su oposición y a la del maestro de la orden por entonces, fue nombrado obispo de Ratisbona, y se nos dice que aunque fueron solamente 2 años, fueron suficientes para que él se dedicara a pacificar y apaciguar pueblos y ciudades, particularmente el pueblo griego, que por aquella época andaba en divisiones y dificultades. Recordamos como dominicos también de San Alberto Magno, pues que escribió muchas obras de teología, de filosofía y de ciencias naturales. Se nos ha enseñado que fue quien cristianizó a Aristóteles y le dejó esa tarea como un legado también especial a Santo Tomás, su más eximio discípulo, quien terminó aquella tarea que le dejó su patrón.
San Alberto Magno es reconocido como el patrón de las ciencias naturales, es reconocido como el doctor universal, como el doctor expertus. Explicó con razones poderosas por entonces la redondez de la Tierra. Se dedicó mucho al estudio de las ciencias naturales entonces conocidas. Bueno, todos estos hechos que menciono así rápidamente, sin duda alguna que nos hace reconocer que San Alberto fue un hombre magno y que ese título que le dieron sus contemporáneos pues ya encerraba todo un significado por la apertura de mente, por la apertura de corazón, por la dedicación a las disciplinas sagradas y científicas, pues todo aquello lo llevó a ser verdaderamente un hombre de Dios y un hombre que, como lo escuchamos en la oración inicial, pues se dedicó al estudio de la verdad para conciliar la sabiduría humana con la sabiduría divina y dejarnos todo ese legado que nosotros hemos tenido. Si miramos a San Alberto Magno desde una semblanza espiritual, se nos recuerdan cosas o hechos muy sencillos, pero bellos y significativos de la vida de San Alberto Magno. Ciertamente San Alberto era un científico, pero ante todo era un teólogo, observante y mortificado. Sabemos también que tuvo que aguantar y sufrir muchas penurias, ciertamente. Fue un hombre de una oración ininterrumpida, según se nos recuerda. San Alberto pasaba muchas noches en oración ininterrumpida, permanente, todo el tiempo. Fue un hombre amante de la Eucaristía. Se nos dice que celebraba los misterios divinos con una profunda devoción, con un gran espíritu de pureza y con el más ardiente amor que podía brotar de su corazón. Pero, pues, San Alberto es más que un científico, un místico que supo descubrir a Dios en el encanto de la creación. Y algo bello también que se nos recuerda de San Alberto, pues fue un místico mariano. San Alberto tenía un gran amor y devoción por la Santísima Virgen María. Hasta se nos recuerda también de manera anecdótica un hecho que ocurrió en la vida de San Alberto. Él parece que ya pasados ciertos años de su vida, confesó a sus discípulos que en los años jóvenes tenía dificultades para estudiar y a veces quería huir de la escuela o del colegio donde recibía sus clases. Y una vez que huía para no asistir a sus clases, tuvo como una especie de visión, y en esa visión él corría por una escalera, al final del cual se encontró con la Santísima Virgen María, quien le dijo: Alberto, ¿por qué en lugar de huir de tus estudios no recurres a mí, que soy la fuente de la sabiduría? Y en señal de ello, yo, si rezas con devoción en mi nombre, yo en señal de ello te concederé un espíritu de sabiduría, y como signo, al final de tus años, al final de tu vida, perderás la memoria, olvidarás todo lo que has aprendido, como evidentemente se dice que sucedió. Bueno, esta es apenas una anécdota, pero los biógrafos nos la relatan de la vida de San Alberto, pues para recordarnos cómo en su vida de hecho ocurrieron signos y muchos hechos o cosas que verdaderamente pues nos hacen ver, como lo dije hace un rato, la vida de San Alberto estuvo siempre marcada por Dios. Cuando pretendo destacar algunos de estos hechos, actitudes de la vida de San Alberto Magno, pues no puedo menos que pensar en que realmente fue un fraile predicador de verdad, fue un dominico de verdad. Su vida estuvo marcada por aquello mismo que nos han enseñado a nosotros para hacernos santos, para ser verdaderos frailes predicadores. Pues fue un hombre de oración, fue un hombre que se dedicó al estudio, fue un hombre que se dedicó a vivir con sus hermanos, a compartir la vida con ellos de una manera sencilla. Fue un hombre que siempre recurrió a la Santísima Virgen María como madre de los predicadores. Fue un hombre cuya vida
con todas las enseñanzas y la ciencia que tuvo, pues sirvieron para que enseñara y comunicara esa verdad a los demás. Casi que podríamos decir entonces que en la vida de San Alberto, aquello que llamamos los pilares de nuestra vida dominicana estuvieron profundamente marcados, con muchos hechos, signos y actitudes de vida que verdaderamente lo hacen ver como un predicador de la palabra de Dios. Hoy, las lecturas que hemos escuchado en la misa, pues por supuesto que muchos tendrían que hacernos pensar y reflexionar para encontrar también un eco de ellas en la vida de San Alberto Magno y en nuestra propia vida. La contraposición entre la sabiduría humana y la sabiduría divina que encontramos en la primera lectura de Santiago, pues nos hace pensar a nosotros que evidentemente en la vida de San Alberto, quien supo acogerse para pedir la sabiduría divina como un don, pues la aplicó en su vida, particularmente como un hombre de paz, como un pacificador, como un hombre que comunicó siempre lo mejor, lo más genuino de la palabra de Dios a todos sus contemporáneos, a través de los distintos oficios que realizó, como maestro, como provincial, como obispo, como fraile común y corriente. Supo comunicar esa sabiduría divina que viene de Dios y que se caracteriza porque siempre busca la paz, como nos lo decía Santiago, en contraposición a lo que verdaderamente podríamos nosotros vivir o experimentar como sabiduría humana, porque la gente común y corriente cuando entiende o quiere hablar de la sabiduría, lo hace pues ciertamente con muchas otras categorías que, como decía Santiago en la primera lectura, pues puede desatar entre los seres humanos una serie de competencias por el que acaso más sabe, si lo entendemos pues con un sentido casi como la gente muy común y corriente entendería pues lo que es el conocimiento, o pues que también como en el Evangelio finalmente nosotros podamos dar lo mejor de nuestra vida. Este Evangelio que nos hace siempre reflexionar en torno a los talentos, a lo mejor que tiene cada uno y que Dios le ha dado, como en la vida de San Alberto Magno, que dio lo máximo que pudo dar, pues también nosotros tengamos de veras un ejemplo y un modelo, como dominicos, como frailes predicadores, para seguir con humildad de corazón, con amor, con entusiasmo y con dedicación a nuestra vida, y pues podamos responder al Señor, al llamado que nos ha hecho, dando lo mejor de nuestra propia vida, dando todo aquello que hemos recibido de Dios, para gloria de Dios y para bien de nuestros hermanos.